Hola, soy Vanessa Ock y estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Las tropas rusas ya están a pocas millas de la capital ucraniana. El ataque por aire, tierra y mar ha dejado muerte y destrucción. Hay decenas de muertos y cientos de heridos. 5 de la mañana se comenzaron a escuchar estruendos, tema de las bombas. Realmente causó mucho pánico cuando comenzamos a escuchar más seguido las explosiones. Cientos de miles de ucranianos tratan de salir del país, mientras el presidente Zelensky despide a los hombres menores de 60 años que no abandonen Ucrania. El presidente Joe Biden anuncia nuevas sanciones económicas contra Rusia, las más duras de la historia. Masiva condena mundial al ataque de Rusia, mientras Putin advierte que cualquier interferencia tendrá consecuencias como nunca se han visto. Rusia toma control de la ciudad de Chernobyl, la región más radioactiva del planeta, una región sumamente sensible a cualquier ataque. Hoy el mundo sostiene el aliento ante el segundo día de la invasión de Rusia a Ucrania, el mayor ataque en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Ucrania vivió la segunda jornada de bombardeos por parte de las tropas rusas que avanzan hacia la capital, que amaneció con el sonido de las sirenas. Así se vivieron las explosiones durante las primeras horas de la madrugada en Kiev. Y según han publicado las redes, funcionarios ucranianos, así habrían quedado algunas edificaciones después de los bombardeos. Según ha confirmado nuestra cadena hermana NBC, las tropas rusas se encuentran a solo 20 millas de la capital, Kiev. El gobierno ucraniano reporta 137 muertes entre civiles y soldados. Más de 300 personas han resultado heridas. El avance de las fuerzas rusas ha forzado a que unas 100.000 personas hayan tenido que huir de sus hogares. El presidente Zelensky dijo que tropas rusas habían entrado a la capital y que el objetivo principal era él y su familia. El mandatario aseguró que están solos para defender su país y que no esperan ayuda del exterior. Toda Ucrania pasa este segundo día de invasión bajo una tensa calma. El presidente Zelensky ha decretado la ley marcial y cerrado el espacio aéreo del país, mientras las fuerzas rusas comienzan a cercar Kiev. En un refugio de la capital del país se encuentra Cecilia Guardati. Cecilia, muy buenas noches. Nos confirman que las tropas rusas estarían a solo 20 millas de Kiev. ¿Cómo se vive en estas horas allí? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, acabo de salir justo del refugio para poder hacer la comunicación y acabo de escuchar también el estruendo de bombas. Se escucha a lo lejos, pero también tenemos la información que están hasta la batalla de la defensa de Kiev se está librando justamente en esa distancia, en esa frontera que es también una media hora en coche desde aquí. Por eso se escuchan esas bombas y estamos, bueno, a la expectativa del avance o no de las tropas rusas. Hasta hace un ratito estaba en un búnker, ¿no? En lo que es un subterráneo y bueno, estaba lleno de gente, familias, niños, gente mayor, había de todo un poco. Estaban todos con sus maletas, mucha gente esperando que pasara la primera ola de bombardeos, que fue a las 3 de la mañana, más cerca de las 4 de la mañana. Y que desde el fondo, digamos, de este búnker de subterráneo no se escuchaban los ruidos de las bombas, pero podíamos enterarnos y conocer lo que sucedía a través justamente de muchas veces de las redes sociales, de la gente que estaba afuera. Así que ahora esto les puedo contar que seguimos escuchando el estruendo de las bombas y es solo cuestión quizás de horas de que las tropas rusas lleguen al centro de Kiev. Vienen avanzando por el sur, digamos, por el sur de la capital, es donde yo, digamos, donde estoy posicionada, vienen de frente, digamos, desde el sur, que es la entrada a la capital, que no deberían atravesar ningún río, ¿no? Y sería una forma más fácil. Así que bueno, son horas decisivas, estamos también muy pendientes de qué tipo, ¿no? De cómo si se va a librar una batalla cuerpo a cuerpo aquí. Eso te iba a preguntar precisamente, Cecilia, ¿qué se espera que ocurra si las tropas rusas llegan a tomar posesión de Kiev? Bueno, hasta ahora han dejado bastante destrucción y también han sufrido la población civil. Esperemos que eso no suceda a gran escala aquí. Mucha gente, como decías, ha intentado huir de la ciudad, pero también muchos se quedaron, ¿no? No tienen dónde ir o
o en realidad simplemente esperan que pase esta situación. Así que son horas de incertidumbre. Es muy difícil saber qué va a pasar o cómo va a suceder, ¿no? De qué manera el ejército también ucraniano logrará retener o contener al ejército ruso, que viene avanzando con gran velocidad de alguna forma. Muchísimas gracias, Cecilia, muchas gracias, y esperamos que estés en un lugar seguro para resguardarte. Lo más importante, por supuesto, es tu seguridad y la de tu equipo. Muchas gracias. Y ahora vamos a la frontera de Ucrania con Eslovaquia, donde cientos de familias comienzan a abandonar el país. Allí se encuentra Pablo Gutiérrez. Pablo, muy buenas noches. Cuéntanos qué está pasando. Me encuentro en otro de los cruces fronterizos entre Eslovaquia y Ucrania. Autoridades me dicen que aproximadamente unos 1,000 refugiados han pasado por aquí en las últimas 24 horas. Sabemos que la mayoría de ellos son mujeres y niños. Tristemente, nos tocó presenciar hace unos minutos como varias madres con sus niños en cochecitos de 3 a 6 meses de nacido llegaron hasta este punto para cruzar hacia Eslovaquia. Una de ellas me indicaba que venía caminando por varias horas simplemente para llegar aquí y estar segura ella con su pequeña niña. Ahora bien, voluntarios de Caridades Católicas han estado aquí desde hace algunas horas repartiendo comida, agua y también ayudándolos a conseguir albergue. Muchas de estas personas no tienen familiares en Eslovaquia, así es que los están llevando a algunos hoteles o algunos albergues en la zona. Reportando desde la frontera entre Ucrania y Eslovaquia, yo soy Pablo Gutiérrez, Telemundo. La de hoy ha sido una invasión a gran escala. Las tropas rusas avanzaron simultáneamente hacia las principales ciudades de Ucrania. Los ataques se realizaron desde 5 puntos, con ataques aéreos, marítimos y terrestres. En menos de 24 horas, Rusia controla ya buena parte de Ucrania. Y es que si comparamos la fuerza militar de un país contra el otro, es como una lucha entre David contra Goliat. Miren estos datos. Ucrania tiene poco más de 200,000 militares activos. Rusia tiene casi 5 veces más, 900,000 efectivos. Ucrania cuenta con más de 800 tanques. El ejército ruso tiene casi 3,000. Rusia casi triplica el número de cañones de artillería en comparación con los de Ucrania, casi 4,700 frente a un poco más de 1,800. La diferencia es aún mayor en la fuerza aérea. Ucrania cuenta con un poco más de 100 aviones de combate frente a los 1,000 que tiene Rusia. Más temprano, el presidente Joe Biden anunció una nueva ronda de sanciones económicas contra Rusia. Las definió como las más duras de la historia, pero sus efectos también comienzan a sentirse en nuestros bolsillos aquí en Estados Unidos. Cristina Londoño está en Washington. Muy buenas noches, Cristina, cuéntanos. Así es, Vane, muy buenas noches. Bueno, los estadounidenses empezamos a sentir los efectos de la invasión de Ucrania aún antes de que se disparara el primer tiro. Aumentó la gasolina, la comida, también las cuentas de retiro amenazan con venirse abajo. Y esto va para largo, nos advirtió hoy el presidente Joe Biden al imponerle las sanciones más duras de la historia, según afirmó a Rusia. Y es que dice el presidente Biden que tardará un mes o más para que Rusia empiece a sentir los efectos del castigo económico. Con la lluvia de misiles de trasfondo y la catástrofe humanitaria que pronosticó en marcha, el presidente Biden anunció las nuevas sanciones contra Rusia. Castigan a más bancos, a más oligarcas y limitan su acceso al comercio y a financiar a su ejército. The sanctions we imposed exceed anything that's ever been done. The sanctions we imposed have generated 2/3 of the world joining us. They are profound sanctions. Let's have a conversation in another month or so to see if they're working. Pero le llovieron las críticas de ambos partidos porque no castigó personalmente a Vladimir Putin ni desconectó a Rusia del SWIFT, que son las comunicaciones del sistema bancario internacional. Es lo que muchos pedían. Biden dijo que no hubo consenso, que quizás más adelante. Piensan que Putin todavía puede hacer cosas más desgraciadas y que necesitan tener habilidad
de ponerle todavía más presión. Lo que no mencionó el presidente es el menú de ataques cibernéticos que, según fuentes de nuestra cadena hermana NBC, le presentaron sus asesores, como desconectar a Rusia del Internet, cortarles la electricidad o bloquearles los trenes para que no puedan reabastecer a sus tropas. Sería una ciberguerra que jamás hemos visto, dijo el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, reconociendo que Rusia también sabría contraatacar, pero que evita el cruce de fuego entre Rusia y Estados Unidos, que Biden y sus aliados quieren evitar a toda costa para que no se desate una guerra mundial. Esta tarde, el mandatario anunció el despliegue a Alemania de 7,000 tropas más para apoyar a la OTAN, pero aclaró una vez más que no entrarán militares estadounidenses a defender a Ucrania. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Uno de los grandes temores de esta guerra ha sucedido, y es que Rusia ha tomado control de la ciudad de Chernóbil, la región más radioactiva del planeta, donde ocurrió el peor desastre nuclear en el mundo. Chernóbil está ubicado a unas 600 millas al norte de Donbass y a 102 millas de la frontera con Bielorrusia. Por ambas regiones, el ejército ruso entró a Ucrania. La ciudad está en un lugar estratégico, ya que es la ruta más corta entre Rusia y Kiev. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en Twitter que fuerzas rusas estaban intentando tomar la central nuclear y que los soldados ucranianos estaban dando su vida para evitar otra tragedia como la de 1986. Luego, un asesor presidencial confirmó que las fuerzas ucranianas libraron una dura batalla contra las tropas rusas, pero perdieron el control del llamado sarcófago de Chernobyl. Pero, ¿por qué es este lugar tan sensible? El 26 de abril de 1986 se produjo una explosión en el reactor número 4 de la central de Chernóbil. La entonces Unión Soviética ocultó el incidente. El reactor ardió durante 10 días y sus gases y llamas contaminaron 90,000 millas cuadradas. El reactor arrojó 400 veces más radiación que la bomba que devastó Hiroshima en Japón al final de la Guerra Mundial. La radioactividad llegó incluso hasta países del norte de Europa. En la explosión murieron 31 bomberos, pero la radiación terminaría matando a más de 125,000 personas. Para contener el material radioactivo, Ucrania construyó una megaestructura conocida como el sarcófago de Chernóbil. Más grande que un estadio de fútbol y más alto que la Estatua de la Libertad, es la estructura móvil más pesada del mundo. Se espera que las 36,000 toneladas de cemento y acero contengan la radiación durante los próximos 100 años. Hoy los soldados ucranianos protegían los alrededores de Chernóbil y el bosque abandonado que aún es radioactivo. Pero sus esfuerzos no fueron exitosos y ahora, bajo el control de Rusia, el mundo entero sostiene la respiración. Y líderes mundiales están repudiando la escalada bélica de Rusia. El presidente de México hoy se pronunció a favor de la paz, pero sin condenar la violencia que amenaza a Ucrania. Isa Osorio, muy buenas noches. Cuéntanos. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas noches. Pues a varios no les ha gustado la respuesta que ha tenido el gobierno de México ante la crisis que ha desatado la invasión rusa. Por ejemplo, a la embajadora de Ucrania en este país dijo que incluso México debería romper relaciones diplomáticas con Rusia. Las pinturas. Esta mañana el presidente López Obrador respondió a pregunta expresa de Noticias Telemundo cuál es la postura de su gobierno ante la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué opina sobre la invasión de Rusia a Ucrania? Pues que no queremos nosotros invasiones, no queremos guerras, nosotros somos pacifistas. En un recorrido por el interior de Palacio Nacional, donde López Obrador vive y trabaja, aseguró que México tiene un plan ante el impacto económico que habrá, pero no quiso dar más detalles. ¿Esto tendría consecuencias económicas para México? Vamos adelante. ¿Ya ha hablado sobre vamos eso, adelante. presidente? Ya vamos mañana a hablar de eso. Horas más tarde, el canciller Marcelo Ebrard intensificó la condena de la invasión rusa. Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial. Por lo pronto, el gobierno mexicano ya prepara la evacuación de 85 connacionales de Ucrania, mientras la mayor parte del mundo repudia el ataque ruso. Es una amenaza a la paz mundial. Es una amenaza a la estabilidad de Europa. En Europa, desde el Vaticano hasta los países que integran la Unión Europea, han rechazado las acciones del presidente Putin.
Y Vanessa, también ha sorprendido la reacción de los aliados de Moscú. Por ejemplo, Venezuela también ha hecho un pronunciamiento para que haya una solución pacífica a este conflicto. Es la información desde Ciudad de México. Regreso contigo. Muchas gracias, Isa. Y en varias ciudades del mundo las calles se llenaron de manifestantes que exigen parar la guerra. Una de las más numerosas fue encabezada por la comunidad de Ucrania del sur de la Florida, donde también hubo varios ciudadanos rusos condenando la invasión. Sonia Parizo Sánchez tiene las reacciones. Alana Lukinova, en el sur de la Florida, es una de miles de ucranianos en Estados Unidos que tienen el corazón en vilo, sin creer lo que están viviendo familiares en su país, de quienes están recibiendo noticias a cuentagotas. Tengo familia en Kiev y están escondidos debajo de la tierra porque no pueden quedarse en sus casas. Más de 350 ucranianos se congregaron en una céntrica calle en Hallandale, Florida, para protestar contra Vladimir Putin, incluyendo este joven ruso. Estoy muy triste, pero el problema es que soy ruso y estoy contra de la guerra. Guerra no puede ser. La planeación de esta masiva protesta, que alcanzó unas 400 personas, se inició esta mañana mediante un chat en las redes sociales, invitando a los ucranianos de todos los estados del país a que se reuniesen en diferentes puntos para expresar su dolor, angustia y preocupación por sus seres queridos, de quienes algunos no saben nada. Tenemos familiares en Ucrania. Esto es demasiado loco. Pero también hay indignación entre los mismos rusos por la decisión de su presidente. Sí, soy ruso. Y yo vi a Rusia desintegrarse en 1991. Ahora él quiere recobrar a Rusia poco a poco y tenemos que detenerlo. Iglesias ucranianas ya están listas para que sus feligreses hallen consuelo. Mientras donaciones como muestra de solidaridad siguen llegando a centros de acopio, recaudando 20,000 paquetes de productos de higiene y comida que serán enviados a una ciudad en Polonia a 2 horas de la frontera con Ucrania. En Miami, Florida, Sonia Parizo Sánchez, Telemundo. El presidente Biden ya eligió a su nominada para la Corte Suprema de Justicia. Lo dijeron fuentes de la Casa Blanca a nuestra cadena hermana NBC News, quienes señalaron que el anuncio podría venir tan pronto como mañana. Se espera que Biden cumpla con su promesa de elegir a la primera mujer afroamericana para servir en el máximo tribunal de la nación. En Minnesota, los 3 exoficiales de la policía testigos de la muerte de George Floyd fueron declarados culpables de violar sus derechos civiles. El tribunal determinó que ellos privaron a Floyd de recibir atención médica y no intervinieron cuando su compañero Derek Chauvin causó la muerte por asfixia de Floyd. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.